¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar un nuevo ciclo de lecturas bíblicas guiadas. Y lo vamos a hacer esta vez en un libro del Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, donde hay 15 salmos que están uno detrás de otro, desde el Salmo 120 al 134. Esos 15 salmos figuran como salmos graduales. La palabra gradual es la que designa en hebreo también un escalón, algo para subir. Por eso se lo llama los salmos de las subidas. Ahora ustedes saben que los judíos todos los años subían en las fiestas a Jerusalén. Y ellos lo llamaban a esto subir a Jerusalén. Por lo que se ve en estos salmos, son los salmos donde ellos hablan de ese peregrinaje y son los salmos que expresan el sentimiento de ellos al ir acercándose al lugar de reunión, al lugar de la comunión, al lugar del encuentro, al lugar donde iban a vivir la comunión delante de Dios. No es que ellos no pensaran que la presencia de Dios era omnipresente, sino que en ese momento ellos sentían que estaban más cerca de la presencia de Dios y estaban en comunión con todos. Los salmos se dividen en tríos de salmos. Y vamos a empezar por el primero, por el Salmo 120. El Salmo 120 es lejos del santuario, preparándose para el viaje. El Salmo 121 ya lo tenemos caminando. Y cuando llegamos al Salmo 122, los tenemos ya en la llegada. Por lo tanto, vamos a hacer este camino de subida en 3 clases o 3 encuentros diferentes. Hoy nos toca de dónde salimos. Y esto está en el Salmo 120. El Salmo 120 nos muestra este camino de reflexión. ¿De dónde salimos? Si uno lee este salmo es un cántico, pero es un cántico angustioso. Es el de alguien que está abrumado. Así comienza el viaje hasta la presencia de Dios. Y no vamos a empezar desde el primer versículo, vamos a ir al versículo 5, 6, 7, y luego vamos a tomar el versículo primero. El versículo 5, ¿por qué? Porque en esos versículos define la situación en que está. Dice el versículo 5, ay de mí, que moro en Mesec y habito sobre las tiendas de Cedar. Y allí tenemos un problema. Y el problema es un problema geográfico. Porque cuando uno lee estos dos nombres, designan 2 puntos diametralmente opuestos de la ciudad de Jerusalén. Está hablando de Mesec en primer lugar, que era cerca del mar Caspio, y está hablando de Cedar, que era cerca del monte Sinaí. Lo que quiere decir que si está haciendo esto de poner 2 puntos alejados, es porque quiere darle un contenido simbólico a esto. Moro en Mesec. Mesec era un pueblo de mercaderes, materialistas, su dios era el dinero, belicosos, permanentemente agresivos. Cedar era un pueblo cercano al Sinaí de beduinos, mercaderes, famosos por sus flecheros. Lo que quiere decir que hay una constante en estos 2 pueblos que son el materialismo y la violencia. Lo que el salmista está diciendo es: yo vivo en un mundo de materialismo y de violencia. El versículo 6 dice: mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Se produce una tensión, porque el salmista sabe que Dios es un Dios de paz, y Él es un hombre pacífico, y lejos de buscar la beligerancia, Él busca la concordia. Lo que quiere decir que Él está nadando a contramano de la sociedad. Él siente que está en un mundo de pueblos belicosos y materialistas, y Él no es una persona belicosa, es una persona pacífica y tampoco es una persona materialista. Y siente la presión, recibe los embates de esa sociedad. Es decir, en medio de esa sociedad usan la lengua para tejer mentiras, fraudes, actúan hipócritamente. ¿Por qué? Porque se están manejando con los antivalores que hay abajo. El versículo 7 nos dice:
Yo soy pacífico, mas ellos así que hablo, me hacen la guerra. Es la síntesis. Yo no puedo hablar en esta sociedad, porque cada vez que hablo, inmediatamente se oponen, inmediatamente entramos en tensión. Este es el punto de partida. Voy a salir para ir a buscando la presencia de Dios desde este punto de partida, y es una mirada realista. La sociedad y el hombre de fe siempre están en esta tensión que aparece aquí en el Salmo. La tensión entre el materialismo y la violencia de afuera, con las enseñanzas del Señor y con la vida que tiene que llevar el cristiano. Y entonces sí, ahora vamos a la primera parte del Salmo. Vamos al comienzo del Salmo. ¿Cómo comienza este Salmo? A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Quiere decir que ellos estaban ejerciendo presión a través de la mentira, a través de la calumnia, todas esas cosas. Estaban presentes en ese momento en la vida cotidiana de este hombre. Y entonces él dice, yo voy a hacer algo, voy a clamar al Señor, voy a elevar mi corazón al Señor, porque esto no es algo que lo pueda solucionar yo, esto es algo que necesito llevarlo a la presencia de Dios. Y él utiliza la palabra clamar, que es pedir vehementemente, pedir con desesperación. Voy a hablar y voy a clamar delante de Dios por esto. Es el pedido del deseo profundo del alma que no lo puede cumplir con sus propias fuerzas y necesita que Dios conteste su oración para que él pueda tener completa paz. Y él dice, yo clamé al Señor y él me respondió. La presencia del Señor reordena todas las cosas. La presencia del Señor hace eso. Nos quedan los versículos 3 y 4. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. A lo mejor es un poco extraña la forma, la gramática y las palabras, pero voy a leerlo en una traducción más sencilla. Tú, lengua mentirosa, ¿qué ganas con engañar a todos? Serás asaeteado con agudas flechas ardientes como el fuego del retamal. La respuesta del Señor será que hará herir de muerte al mentiroso. Por eso se habla en el versículo, serán asaeteados con agudas flechas. Y el mentiroso entonces va a recibir esto. La respuesta de Dios es que Él es el que tiene que tomar las riendas sobre esto, porque Él está superado. El hombre que inicia el camino hacia la presencia de Dios para gozarse con la comunión de sus hermanos en ese lugar, está viviendo las tensiones estas. Y clama al Señor para que el Señor lo lleve a ese lugar donde él puede vivir realmente la comunión con todos. Y entonces mira también y se ubica, porque cuando entramos a la presencia de Dios nos ubicamos. Y él dice, ¿en qué va a terminar esta sociedad con la lengua que tiene y con la forma de materialismo y violencia que se maneja? Va a terminar con el juicio de Dios, serán asaeteados, Es decir, Dios los va a herir de muerte por todo lo que han hecho y por todo lo que sostienen. Y después él habla con las ardientes brasas como el fuego del retamar. Esas ardientes brasas son características de la zona. Eran brasas que duraban mucho tiempo y por eso se buscaban justamente las retamas para eso, ¿no? Para tener ese fuego, esas brasas que se mantenían en el tiempo. Es todo un símbolo del infierno. Dios va a poner las cosas en orden en la vida de los que se han rebelado, de los violentos, de los que no buscan la paz, de los materialistas. Y va Él a ordenar las cosas, mientras yo inicio el camino. Esa mirada en el Señor cambia la situación. Y el mirar que la vida es un peregrinaje hacia el Señor,
es lo que levanta el ánimo del peregrino. Él va a llegar a un destino absolutamente diferente. Nos permite comprender la realidad espiritual, estar en la presencia de Dios. En el Salmo 73, Asaf, que estaba muy confundido, dice, hasta que entrando en el santuario comprendí. Cuando llego a la presencia de Dios comprendo. Y este es un salmo de alguien que está sufriendo, pero que comprende realmente lo que Dios va a hacer, la buena situación en que él está buscando la paz, y Dios va a estar con él en ese camino de ascensión hasta llegar al gozo de la comunión en la casa de Dios. En la presencia de Dios auxilia al salmista y le renueva la esperanza. La semana que viene, si Dios quiere, nos detenemos en el Salmo 121, ya con el peregrino caminando.